La guerra psicológica tiene como objetivo sembrar la confusión en el campo enemigo. Eso dicen al menos los manuales. La realidad suele ser muy distinta. Con frecuencia es entre las propias fuerzas de quien lanza esa ofensiva donde se produce la mayor confusión. La desinformación, las mentiras que se esparcen, más que dañar al otro, terminan volviéndose dogmas que hacen al emisor de las mismas errar el golpe. En la historia abundan los ejemplos de estrategas que se creyeron sus propias mentiras. Esto mismo le pasa en México a ese coro casi uniforme de columnistas, comentaristas de radio y televisión y analistas políticos empeñados, muchos de ellos desde hace casi 20 años, en destruir a Andrés Manuel López Obrador, por quien sienten un desprecio y una animadversión que raya francamente en lo patológico. En su biografía de Francisco Villa, el historiador Friedrich Katz habla de las muchas leyendas y mitos que rodean la figura del jefe de la División del Norte. Sean correctas o incorrectas, exageradas o verídicas, uno de los resultados es, dice Katz, que el dirigente ha opacado al movimiento y los mitos han opacado al dirigente. Algo así sucede con esta pléyade de intelectuales, académicos, líderes de opinión, que a pesar de su preparación y de su influencia, han sido incapaces de entender a quien, a pesar de sus muchos esfuerzos para evitarlo, ocupa hoy la presidencia de la República. Estos comunicadores, aún ahora, a pesar de su historia de fracasos, quizás sobre todo ahora, avasallados como están por la realidad, de plano no entienden que no entienden. Críticos al PRI o al PAN o a ambos, pero partidarios al fin de cuentas del viejo régimen y del mantenimiento del statu quo, crearon para la clase política el andamiaje teórico propagandístico para combatir a López Obrador e impedir que llegara a la presidencia en el 2006 y en el 2012. Lo del peligro para México, el Mesías tropical, el populismo, el hombre de hablar lento y repetitivo, el otro Chávez, el trasnochado, el incapaz de entender el mundo. Todo eso surge de sus escritos, de sus reportajes y entrevistas. Tan funcionales se volvieron para el régimen que muchos de ellos ni siquiera se dieron cuenta de que más que ser parte de una estrategia, se convirtieron en la estrategia. Ya desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, algunas de las figuras estelares del periodismo mexicano oficiaban como conciencia crítica del poder. Eran, al decir de Ryszard Kapuscinski, los dueños del oído del emperador. Con Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. A partir del perverso amaciato establecido entre medios y poder, salvo por supuesto honrosas excepciones, dejaron de ser testigos y se volvieron protagonistas de la contienda. Lo que no hace la oposición, pulverizada en la debacle electoral, ni en las calles ni en la tribuna parlamentaria, lo intentan hacer hoy estas figuras de los medios convencionales. Periodistas, columnistas y presentadores de radio y televisión han terminado por usurpar el papel de dirigentes y partidos políticos. Los intereses ideológicos nublan su visión informativa. Han abandonado la supuesta imparcialidad de su oficio y la crisis de los medios de comunicación, agudizada por la pandemia, limita su alcance político. Ni una ni otra cosa hacen bien. Las leyendas que ellos mismos contribuyeron a inventar y el hecho de que jamás pisan las calles les impide, como dice Katz, entender al movimiento social que sustenta a López Obrador. Los mitos que urdieron
y que terminaron por creerse les impiden ver al hombre que encabeza una transformación pacífica e incluyente, pero tan radical que les desconcierta y les aterra.